capítulo 25, verso 12. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Dios le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Padre, te damos gracias, Señor, en este nuevo día que nos regala, Señor, para reunirnos en tu nombre. Espíritu Santo de Dios Maestro, enséñanos, Señor, guíanos, Señor, ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. Dios mío, nosotros disponemos nuestra vida, nuestro corazón, Señor, y tener un corazón enseñable, Señor, para que tú nos hables, Señor, y nos guíes, nos enseñes, nos dirijas, nos corrijas, Señor, conforme a tus benditos y santos propósitos. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, precioso Maestro, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Continuamos, hermanos, con esta muy importante enseñanza sobre el temor de Dios. Yo analizando, para mí personalmente, en lo que me ha permitido estudiar, entender y compartir el Señor, para mí de pronto la enseñanza más importante de todas para mi vida hasta ahora ha sido esta, sobre el temor de Dios. Porque sin el temor de Dios, ¿qué hay, hermano? Dígame, ¿qué hay? Usted es de una religión, yo soy de otra, aquel es de otra, aquel es de Pablo, el otro es de Silas, cada cual es en lo suyo. Pero cuando hay temor de Dios, entonces entramos en la unidad del Espíritu. El Espíritu es el que guía, la palabra es la que limpia, es la que nos dirige. Los mandamientos de Dios son los que nos sostienen. Entonces, sin el temor de Dios, hermanos, realmente lo que queda es religión. Así que hoy estamos en la enseñanza número 14 sobre este tema precioso del temor de Dios, y venimos estudiando los ingredientes para crecer en el temor de Dios. Aquí vemos en este Salmo 25, versos del 12 al 14, nos dice Dios que los que le temen, primero tendrán comunión con Él. O sea, sin temor de Dios, ¿qué comunión con Dios hay, hermanos? Solo religión. De esto está llena la iglesia. No hay temor de Dios y tienen comunión con Dios, oran a Dios, viven cosas religiosas, pero si no hay temor de Dios, la Biblia nos dice que no hay nada. Entonces, los que le temen a Dios, dicen, tendrán comunión con Dios. Dice que Dios les enseñará el camino que deben andar. O sea, Dios es el que guía. Dios personalmente es el que nos dirige. Dios es el que nos enseña. Además dice que hará conocer su pacto. O sea, nos traerá conciencia de que nosotros somos un pueblo bajo la obra redentora de Cristo. Hará conocer de que nosotros estamos en el pacto de la obra de Cristo. Dice que gozaremos de bienestar. Muchos podemos decir que gozamos del bienestar, hermanos, de estar en el Señor y de que hay temor de Dios. Y termina diciendo que heredarán la tierra. O sea, hay herencia, hay promesas, hay propósitos de Dios para los que temen al Señor. Y vemos que, según esto, en esencia, sin el temor de Dios, yéndonos al revés, no tenemos nada, no hay nada, no hay comunión con Dios,
no hay dirección de Dios, no hay enseñanza de Dios, lo único que hay es letra muerta. No estamos bajo pacto con Dios porque al no haber temor de Dios, ¿qué le pasó a Israel cuando vino el Señor a confirmar el pacto con muchos? Dice Daniel 9, 24 al 27, vino a confirmar el pacto con muchos. ¿Qué pasó? Esos muchos no tenían temor de Dios. ¿Y qué les sucedió? Perdieron la herencia, perdieron sus vidas, se condenaron, fueron enemigos de Dios y Dios los llamó hijos del diablo. Entonces, al revés de estos versículos, claramente la Biblia nos muestra que no hay nada, hermano, no hay nada. Sin temor de Dios no hay nada. Y esto la mayoría de la iglesia están contentas trayendo gente y compartiendo el mismo cuento. No, hermanos, si la palabra no nos lleva a la enseñanza, a conocer de Dios, a tener conciencia de la presencia de Dios, a conocer el carácter santo de Dios, el poder, la gloria y los atributos, las excelencias de Dios, hermanos, y si no entramos entonces en este tercer ingrediente que viene a ser nuestras obligaciones delante de Dios, hermano, ¿qué hay? Entonces no hay nada. No hay nada, no hay herencia, no hay nada. Eso lo podemos ver. El Señor dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Todo lo que se escribió, que pasó con el pueblo de Israel, que nunca fue temeroso de Dios. El Dios nos dice, esas cosas que se escribieron son para ti. Ojo, no las cometas. Eso es muy importante. Necesitamos estudiar la Biblia con inteligencia, hermanos. Entonces venimos estudiando estos ingredientes esenciales, o sea, son esenciales, son de vida o muerte. Si usted y yo no andamos conscientes de la presencia del Señor, hermano, vamos a estar cometiendo toda clase de cosas y entonces vamos el domingo, nos reunimos con el curita para que nos confiese y seguimos en el pecado, peque y empate. Lo mismo. Entonces, si nosotros no tenemos conciencia de la presencia, vamos a seguir mintiendo, vamos a seguir robando, vamos a seguir haciendo lo malo, lo que no le agrada a Dios. Si no conocemos de que un Dios es un Dios santo, de que hay unos juicios terribles, de que uno de sus atributos es la ira de Dios, entonces, hermanos, no vamos a poder crecer en ese conocimiento de Dios y no vamos a poder tener una relación de vida con Dios y vida abundante. Entonces, estos son ingredientes esenciales, o sea, son ingredientes de vida o muerte. Porque si yo no pongo a Dios por encima de todo en mi vida, entonces yo estoy violando el primer mandamiento y ya los violé todos. O sea, usted mira cualquiera de estos ingredientes y cada uno es de vida o muerte. Todos son de vida o muerte. Entonces estamos viendo y hoy vamos a terminar de ver en Abraham, si Dios nos lo permite, cómo Abraham cumple cada uno de estos ingredientes esenciales para que Dios al final termine diciendo igual a temor, temeroso de Dios. Porque es que es importante, bueno, vamos a ver algunas cosas interesantes. Entonces, sigamos. Debemos tener conciencia de la preeminencia, de la importancia, del fundamento del temor de Dios a través de la Escritura. Entonces, nuevamente, ¿qué cosas en usted y en mí deben estar presentes constantemente? ¿Y qué otras cosas debemos desarrollar para crecer en el temor de Dios? Muy importante. Entonces sigamos escudriñando este tercer ingrediente, que es responsabilizarnos o apropiarnos de nuestras obligaciones delante de Dios como hijos de Dios. O sea, Dios nos llama, nos entrega, o sea, una vez que usted y yo venimos al Señor, inmediatamente usted no lo ve. Pero una vez que usted confiesa a Cristo como su Salvador y su sangre viene y lo lava, lo justifica, inmediatamente hay un paquete que usted no lo ve, pero que Dios juró que lo cumpliría, un paquete de promesas, cientos de promesas, cientos de milagros y maravillas para su vida, para su familia, para sus hijos, y propósitos y planes de Dios para con nosotros inmediatamente. Pero
esa es la parte de Dios. ¿Y cuál es la parte de nosotros? Dios nos llama a nosotros y nos dice que Él hace un milagro sobrenatural. Él dice, os daré un nuevo corazón y un nuevo camino. ¿Para qué? Para que me teman perpetuamente. O sea, Dios lo pone todo. Todo. Nosotros no ponemos nada. ¿Usted y yo qué ponemos? Venir a escuchar su palabra y permitir que la palabra nos lave. Dedicarle esta horita, mire, 1 hora en la semana, hermano. Dedicarle esta horita que dura la palabra a Señor, háblame. Señor, estoy atento a tu voz. Señor, Espíritu Santo, dame entendimiento que no entiendo. Entonces, ¿para qué? Para que esa palabra obre, porque ella es viva, no es muerta. Es un libro que usted lee, es un libro muerto. Cuando lo termine de leer, ¿para qué lo va a volver a leer? Pero esta palabra es viva. Segundo, es eficaz. O sea, esa vida que lleva es más grande que la vida nuestra, porque es una vida eterna. Dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra es eterna, permanece para siempre. Entonces es eficaz. Cuando usted de corazón tiene una falta de perdón con alguien y usted de corazón le recibe al Señor y se propone delante de Dios y del Espíritu Santo perdonar a esa persona, cuando menos lo piense, usted ve el perdón, siente el perdón, viene a comunión con esa persona. Todo eso viejo pasó. Eficaz, es eficaz, es espíritu y es vida. Entonces, tercer ingrediente, responsabilizarnos, hermano. Así como usted y yo nos responsabilizamos del trabajo. Así como cuando usted está, hermano, manejando un carro, usted no se va y se emborracha para chocarse y matar gente o que lo maten. No, hay unas responsabilidades que nos tocan. Cuando usted adquiere una relación, usted también adquiere con esa relación unas responsabilidades. Cuando vienen hijos, esos hijos traen mucha responsabilidad. Y si nos responsabilizamos de los hijos, del hogar, del trabajo, del deporte y de todo lo que hagamos, ¿cómo no nos responsabilizamos de nuestras obligaciones delante de Dios? Es muy importante. Mire que esto es para niños, hermano. Es para niños. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor nos demanda. Él dice, el que ame más padre, madre, mujer, hijos, más que a mí, no es digno de mí. Así de sencillo. Y Él dice, yo no he venido a traer paz en la tierra, sino espada. Y poner la madre contra la hija. El padre contra el hijo. Y dice que nuestros enemigos serán los de la casa. ¿Por qué? Porque cuando el Señor comienza a llenar nuestra vida, Él nos enamora tanto que para nosotros pasa a ser primero que nuestra madre, primero que nuestros hijos, y primero que todo en este mundo, Dios. Y cuando lo ponemos a Él de primero, entonces Él bendice todo lo que nos rodea. Es una obra sobrenatural que la hace Dios, pero que nosotros debemos entrar en eso. Entonces, ese tercer ingrediente trae 3 condimentos, además. Uno, que dice que es una obligación, nuestro amor a Dios debe estar por encima de cualquier otro amor. O sea, llega el momento en que Dios se te revela a tu corazón y entonces esa verdad ya te hizo libre, ya no estás detrás de una religión, llámese de ningún nombre. Y de un momento a otro quieres seguir a Dios, quieres seguir su palabra, quieres entender y quieres obedecerlo. Y en la casa te dicen, ojo con eso porque vas a cambiar de religión. Entonces ahí en ese momento se da una guerra a muerte eterna. ¿A quién ama más? ¿A quién amas más? ¿A tu mamá o a mí? Dice el Señor. Porque hay gente que se quedan y mueren en la mentira de su religión porque no le dan lugar a la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios viene y los liberta y ya no quiero estar en esa religión que nací, una mentira, porque hay miles de religiones. Dios no nos llama a una religión sino a una relación con ese Dios vivo a través de su palabra viva. Y llega el momento en que nos toca decidir a quién aman más. Entonces ahí nos toca pisotear cualquier otro amor para seguir el amor de Dios. Esto es tremendo y es así de serio. Entonces, primero, amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón. No, ay Señor, no me dejaste un pedacito para aquella. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Así de sencillo es con Dios.
Pero cuando nosotros logramos entender que el Señor se nos revela y comprendemos eso, entonces lo vamos a amar a Él por encima de todo y vamos a amar con sinceridad, con amor, sin traición a la pareja. Un amor puro, un amor decente, un amor que se duele, un amor que provee, un amor que protege. Todo eso lo da Dios cuando viene el entendimiento. Entonces, Dios sobre todo. Segundo, obediencia absoluta a Dios. Pedro les dijo, por allá en Hechos, creo que 5:29, cuando le decía, no prediques más, no hables más de ese Cristo, de ese Jesús. Y Pedro le dije, me es necesario hacer caso a Dios antes que a cualquier hombre. Y ahí incluye mamá, papá y todo lo demás. Entonces es muy importante, hermano, porque es que esto de seguir al Señor, por eso dice que el primer hecho es, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, porque hay que negarse para poder seguir al Señor. Entonces, y tercer ingrediente de estos, de nuestras obligaciones, confianza plena en Dios. Confianza plena en Dios. Amarlo por encima de todo, hacer su perfecta voluntad y confiar totalmente en el Señor. Pues, qué importante. Sigamos con Abraham. Acordémonos que antes de que Abraham, Dios es un Dios de orden, y antes de llamar a Abraham para que ofreciera a su hijo Isaac, Dios se le revela, todavía no ha nacido, y Dios se le revela a Abraham y le hace dos pedidos. Estos dos pedidos son muy importantes, y esa revelación, o sea, el Señor ya lo tenía listo para entregarle su regalo, el hijo de la promesa, bendecirlo, enamorarlo ellos dos, un amor precioso entre padre e hijo, pero el Señor tenía que preparar antes, tenía que mostrarse para que cuando el Señor le hiciera el pedido, Abraham pudiera pensar como pensó, hermano. Yo me quedo aterrado como Abraham pensó, totalmente diferente a nosotros, donde el Señor le diga a usted o me diga a mí que le ofrezcamos tal cosa, de vida o muerte, hermano, no lo hacemos. Entonces, Señor se le revela primero como el Shaddai, el Todopoderoso, para el que no existen imposibles, el que puede, hermanos, ya la persona estar muerta, hediendo, no hay imposible para Dios. Dios lo levanta las veces que sea. Entonces, vayamos a Génesis 17:1. Ahí Dios le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Y le hace dos pedidos. Uno, el primer pedido, o sea, primero se le revela como el Dios de los imposibles. Y segundo, entonces le hace dos pedidos. El primer pedido, anda delante de mí. O sea, ese anda delante de mí significa anda en mi presencia, mantente consciente de mi presencia sobre ti, día y noche. Y segundo, sé perfecto. Acuérdese que en el Nuevo Testamento hay una cantidad de cosas que el Señor pone en el camino para llegar a la perfección. Y entonces aquí Él le dice, Abraham, sé perfecto, o sea, llega a lo máximo, porque te voy a probar. Entonces, dos pedidos. Ese ser perfecto incluye diferentes decisiones. Muy importante. Perfecto significa sin tacha. ¿Qué es lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Que Dios viene por una iglesia sin mancha, sin tacha. Y ser perfecto es igual a ser temeroso de Dios. Ser temeroso de Dios. Ser perfecto es ser temeroso de Dios. No significa que no haya falla, no, ser temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque desde que el Señor le hizo el pedido a Abraham, esto es maravilloso, Dios sabía que a Abraham le iba a tocar tomar una cantidad de decisiones desde el mismo momento que escuchara el mandamiento de Dios. El mandamiento era, mata, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y a partir de ese momento venía una cantidad de decisiones que Abraham tenía que tomar para que al final Dios pudiera declarar sumando todo eso, sumándolas todas, ahora
conozco que temes a Dios. Esto es muy importante. Mire que el Señor aquí no le está diciendo que va a probar, que está probando el cariño de Abraham o cómo Abraham reacciona. No, al final el Señor dice que es lo que Él está probando: el temor de Dios en Abraham. No nada más. Nada más. El temor de Dios. No solamente, y eso incluía el amor. Eso incluía decisiones. Eso incluía decisiones inteligentes, como lo vamos a ver. Eso incluía un paquete de cosas que Abraham, una por una, tenía que venir y en cada una glorificar a Dios. Esto es hermoso. Entonces, ser perfecto significa: me amas, voy a ver si me amas por encima de tu Isaac. Segundo, si me obedeces tal como yo te digo, obediencia perfecta. Y tercero, si confías plenamente en mí, perfecto. Igual temeroso de Dios. Entonces, perfecto, igual, estos tres ingredientes, igual temeroso de Dios. Lo que Abraham cumplió a la perfección. Esos tres ingredientes de el tercer ingrediente, valga la redundancia. Génesis 22:1. Dice, en Génesis 22:1, Dios pone a prueba a Abraham para ver si es temeroso de Dios. Entonces le dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, ya nosotros sabemos que el pedido es un pedido casi que sobrenatural. Porque que le diga Dios a usted o a mí que cojamos al bebé, el bebé que usted ama, el único que tiene. Ojo, con la característica que Abraham ya era un anciano de más de 100 años. La esposa no podía tener hijos. Bueno, en el momento tenía 99. No podía, o sea que era imposible. Y tienen un hijo y el Señor le dice: ese hijo que amas, ofrécemelo. O sea, le está haciendo un pedido muy terrible. Ahora, la pregunta es: ¿qué pasaría por la mente de Abraham? O sea, ¿qué pasaría por la mente suya y mía si Dios nos hace un pedido así? Mire que cuando la gente cae en religión, por eso es tan importante, hermano, caer en la palabra, no en religión. Porque no en toda parte que supuestamente se predica la palabra es que enseñan la palabra. No, son cuentos para mantener la clientela en un negocio que se montó, en donde hay cosas religiosas, porque la mayoría es eso. Pero donde verdaderamente hay palabra, que usted y yo crecemos, que adquirimos temor de Dios, obediencia a Dios, que la palabra constantemente nos está señalando, acusando, y nosotros delante de Dios buscando su misericordia. Eso es lo que Dios quiere. Imagínense este varón Jim John, hace años tenía una congregación como de 1000 personas y a todos les dijo que Dios le había dicho que se tomaran el elixir ese, el veneno ese, porque Dios iba a venir por ellos, y se murieron cientos de personas, siguiendo lo que dice un hombre. El Señor le dijo a Abraham, le hizo un pedido a Abraham, pero Dios ya se le había revelado como que lo que yo te pida, confía plenamente que si tú, estando muerto para tener hijos, igual que tu esposa, un par de muertos iban a tener un hijo, yo tengo el poder para de la misma muerte resucitarlo. Eso fue lo que pensó él. Qué tremendo. ¡Qué hermosura! Vayamos a Hebreos capítulo 11, verso 17. Mire qué hermosura lo que pensó Abraham. Hebreos 11, verso 17. Dice:
por la fe, mire, o sea, le creyó a Dios, absolutamente. Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. O sea, esto es muy importante, o sea, dice que le creyó absoluta y totalmente a Dios. Por eso dice que lo ofreció, o sea, lo sacrificó. Porque para Dios, Abraham lo sacrificó. Y entonces dice, y el que había recibido todo ese paquete infinito de promesas, dice, ofrecía todas las promesas con la vida de su hijo. Qué tremendo, qué hermosura. O sea, que todo lo que Dios le entregó, Él se lo devolvió. Señor, es tuyo. Todo, porque ahí lo dice claramente. Ofrecía su unigénito. Le devolvió todo el paquete, Señor, todo es tuyo. Por allá lo mismo que le dijo Job al Señor. El Señor Dios dio, el Señor quitó, o sea, el nombre del Señor, bendito. Aquí Abraham dice que le entregó con Isaac todas las promesas que Dios le había hecho. Pero qué hermosura. Habiéndosele dicho, mire, o sea, Dios está acordando, en Isaac te será llamada descendencia, o sea, al Abraham entregar en sacrificio a Isaac, todas las promesas se iban con él, se desaparecían. Pensando Abraham que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Qué tremendo. O sea, Abraham pensaba, un par de muertos tuvimos un hijo, porque él, como anciano, ya no había forma de que tuviera hijos, y su esposa era estéril, o sea que eran un par de muertos teniendo un hijo. Y él simplemente pensó, si Dios de un par de muertos sacó un vivo, ¿cómo no va a sacar un vivo de un muerto? Y eso fue lo que pensó, y eso da testimonio el libro de Hebreos. Qué hermosura la fe de este hombre. Volvamos a Génesis 22, verso 3. Es para que miremos, mire que las cosas que se escriben, no sé, Abraham es una guía para nosotros, hermanos. Dice el verso 3 de Génesis 22, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces, ¿qué aprendemos aquí de Abraham en esta prueba? Primero, que Abraham le creyó absolutamente a Dios. Que Abraham tenía conciencia de la presencia y del poder y los atributos y el carácter de Dios. Por eso hizo lo que hizo y no tardó en hacerlo. Entonces, lo primero, la prontitud de Abraham. Hermanos, el Señor habla, usted y yo venimos, nos congregamos, escuchamos una palabra que nos habla del perdón o nos habla de arreglar nuestra vida en diferentes casos, hermano, y salimos y de pronto en 6 meses, de pronto en 8 meses, no, dice que Abraham inmediatamente, dice que muy de mañana, casi que al amanecer, ya estaba de pie, listo para honrar a Dios. O sea, su prontitud y su disposición para obedecer a Dios. Ojo, sin dilatar el mandamiento de Dios. Obedeció en esperanza contra esperanza. Ya era un anciano. Se muere Isaac, se terminan las promesas, se termina todo. Obedeció porque confiaba lo que Dios se le había revelado. A nadie Dios se le había revelado hasta ahora como el Shaddai, el Dios de los imposibles. Obedeció contra sus propios sentimientos, hermano. Es que mire cómo el primer mandamiento, por eso dice Dios, con toda tu mente, hermano, porque con todo tu corazón. ¿De dónde vienen los sentimientos, hermano? Del corazón, que es la mente. Entonces Dios nos dice, ese corazón que es la mente, para evitar problemas, dámelo a mí. Eso es lo primero que nos pide Dios.
corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, o sea, con todas tus capacidades. Y cuando habla de todas tus fuerzas, incluye todo lo que tiene que ver con usted y conmigo, todo lo que nos rodea. Obedeció, hermano, a pesar de sus sentimientos, a pesar de su corazón, a pesar de ser un padre. Su obediencia, la obediencia de Abraham fue incuestionable, completa, sumisa y totalmente sujeta a la perfecta voluntad de Dios. ¿Y en qué estaba inspirado? En lo que Dios le había dicho: yo soy el Shaddai. Y en lo que Dios le había dicho. No solo eso, Abraham hizo memoria. Él sabe que cuando Dios se le apareció para ir a traer en juicio a Sodoma y Gomorra, dice 6 veces, en 6 veces Dios le mostró el amor y la misericordia hacia Sodoma. En las 6 preguntas que le hizo, que ahí está él con su calculadora. Es un Dios de amor, un Dios compasivo. Todo el tiempo Abraham podía sumar y ver las misericordias de Dios. Por eso lo llevó a tomar esa decisión. Por eso hay que mantener conciencia de la presencia de Dios. No solamente para obedecerlo, sino para honrarlo, para honrar su poder, para honrar su palabra, sus promesas que Él nos ha prometido. Además, fue prudente. Imagínese, no más, donde Abraham, Dios le haga ese pedido y ahí mismo vaya y le diga: reúna a la familia. Reúna a la familia, las tías, los tíos, los primos, a todo lo que haya por ahí. A ver, ¿quién saca más sentimientos? Y primero que todo a la esposa: Sara, no vas a creer lo que Dios me pidió. Entonces, hermano, imaginémonos, Abraham dice que no consultó con sangre ni carne. Ay, hermano, consultar con sangre y carne es lo peor que existe. Por eso cuando hay algún problema, no le consulte a la carne. Vaya, busque algo espiritual para que vayan a la presencia de Dios y el Señor guíe. No carne y sangre. Porque cuando carne le consulta carne, ¿qué produce? Carne. No, hay que consultar a lo espiritual, hermano, para poder que haya una respuesta espiritual. Entonces imagínense, Abraham no consultó carne y sangre. Le creyó a la voz de Dios. Qué tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque él sabía, hermano, que las promesas y los milagros y la misericordia de Dios, Dios se lo había prometido a él. Verso 9. Y mire cada paso, mire qué hombre tan metódico, hermanos. Estamos hablando de un anciano lleno de amor por su hijo. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, o sea, madrugó y arrancó, pero no se fue solo. Uy, ¿cómo le parece? Dios nos pide ese sacrificio y cuando menos lo pensamos llegamos al monte. Y cuando hay que sacrificar, hermano, no hay leña, no hay cuchillo, no hay nada. No, mire lo que dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, dice, edificó allí Abraham un altar. Ya en los versos anteriores le dice que él preparó el cuchillo, la leña, los siervos, la mula y todo para ir a glorificar a Dios. Entonces cuando llegó al monte de Dios, dice que edificó allí un altar. Primero que todo, un altar. Un altar, hermano, para adorar a Dios. Segundo, dice que compuso la leña. O sea, no simplemente la tiró ahí, porque acuérdese que la cruz de Cristo era compuesta. Era compuesta. ¿Y de qué forma? Comunión perfecta con Dios y comunión perfecta con los hombres. Compuesta. Por eso fue así. Así que los que dicen que fue solo un palo así, eso es perverso. Así de sencillo. Porque Él vino a traer la comunión entre Dios y los hombres que no existía. Compuso la leña. Tercero, ató a Isaac su hijo. Dice la Biblia
que Cristo fue ofrecido antes de la fundación del mundo. Y antes de la fundación del mundo, por supuesto que hubo una reunión en la deidad. Y Cristo dijo, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Y el Padre le dijo, ve. Aquí no fue que Abraham llevó a las ciegas a su hijo de 7 años, como han enseñado, o de 9. No, Abraham tenía más de 20 años, entre 20 y 25 años. Y se puede probar bíblicamente. O sea que él le consultó a su hijo, le dijo, hijo, esto es lo que yo. Y él fue como oveja al matadero. ¿Por qué? Porque Isaac era tipo de Cristo y Abraham tipo del Padre. Y dice que cuarto lo puso en el altar sobre la leña. Y apenas hizo todo tal cual como Dios se lo mandó, como cuando Dios le dijo a Moisés que le edificara un tabernáculo. Eso es lo que Dios nos llama a nosotros, a edificar esta casa. Y le dijo, hermanos, 18 veces entre el capítulo 39 y el capítulo 40 de Éxodo, y mi siervo Moisés hizo todo tal cual yo se lo pedí. Y lo que siguió, el verso siguiente dice, y entonces Dios vino y llenó la casa. No esperemos que Dios se mude para una casa llena de mugre, llena de fornicación, llena de pecado, llena de mentiras. Dios no se va a mudar nunca ahí. Primero tiene que haber un orden, y cuando Dios vea que hacemos todo tal cual como Él lo pide, entonces Él llena la casa. Y esa casa llena de Dios trae todo tipo de bendición. Entonces ya cuando Él hizo todo, dice que ya hizo la voluntad, extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, ante los ojos de Dios, Él lo ejecutó. Muy importante. Mire que en este proceso Dios no está probando si Abraham le cuenta a la esposa, si no le cuenta, si trae Isaac, si trae una cosa. No, Dios está probando una sola cosa que al final lo dice en el verso 12. Entonces el ángel, verso 11, del Señor le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y Abraham respondió, heme aquí. Y dijo, verso 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces es muy importante ver que lo que Dios está probando aquí, en este punto, el punto de la prueba, era si en el corazón, en la vida de Abraham había temor de Dios. Porque el temor de Dios es la suma de una serie de decisiones que usted y yo tomamos cada día. Y entonces el temor de Dios es el conjunto de todo lo que Abraham logró, y al final ya, porque imagínese, él viene dispuesto a matar a su hijo, pero no madruga. Como muchos dicen que la obediencia tardía, dice la Biblia, es desobediencia. O sea que hay desobediencia, no obedeció a Dios. Y tantas cosas que pudo haber hecho Abraham que eran contra la voluntad de Dios, pero Abraham a la perfección hizo todo. Y ya como resumen, como cuando el tabernáculo, cuando 18 veces en 18 decisiones que tenía que tomar Moisés, dice el Señor en la 18ª, mi siervo Moisés hizo todo tal cual como yo se lo pedí, y lo que siguió es la llenura. Aquí, después de que Abraham hizo todo, hizo el pedido de Dios que incluía varias decisiones, entonces Dios lo declara temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque aquí Dios estaba probando la realidad y la profundidad, qué tan lejos. O sea, ¿a quién amas más? ¿A Isaac o a mí? Ese fue uno de los pedidos del Señor. Segundo, obediencia absoluta a Dios. Y tercero, confianza plena y total en Dios. Entonces, Dios estaba probando la realidad y la profundidad del temor de Dios
en la vida de Abraham. Y cuando Abraham mostró esa realidad de su amor, obediencia y confianza absolutas en Dios, entonces Dios lo declara en el verso 12, dice ahora. ¿Por qué no lo declaró temeroso de Dios cuando madrugó? Dice que madrugó con todo listo. No. ¿Por qué no lo declaró en el camino cuando llevaba la leña y cuando ya le pasaron la madera a la espalda de Isaac, que tipificaba la cruz de Cristo? Porque ahí no lo declaró. Ni cuando subieron, vamos al monte, adoraremos y volvemos. No, el Señor dice aquí la palabra clave, ahora. Muy importante, porque a lo mejor usted y yo estamos haciendo cosas, de pronto lo único que cumplimos es la venida el domingo a la iglesia. De pronto lo único que mucha gente cumple es venir el domingo a la iglesia, no más. De ahí para atrás no cumple nada. O sea que ese ahora no existe ni existirá. Porque Dios nos pide conocerlo. No que nos vengan aquí a mantenernos, un mantenimiento, como cuando uno lleva el carro chatarrudo, que lo mantengan. Échale un poquito de aceite tranquilo para que me sigan dando. No. Uno viene aquí a ser renovado cada día, renovado, eso es lo que dice la palabra, regenerado. Hermanos, entonces, ahora, después de cada una de las decisiones, y entre esas hubo decisiones sabias, como no consultarle a carne ni sangre. O sea, ahora, después del proceso para sacrificar a Isaac, le dijo el Señor, ahora sé que temes a Dios. ¿Qué vio Dios en Abraham? Sujeción y sumisión intachable. Entonces, vemos que solo ahí, en ese momento, cuando ya Abraham viene a ejecutar después de que había preparado todo, en ese momento, y no antes, es que Dios lo declara temeroso. ¿Por qué? Porque aquí Dios no está probando en primera medida el amor de Abraham o su confianza en Dios, sino que él a través de ese viaje estaba probando el amor de Dios, pero Dios lo que quería era mirar la profundidad del corazón de Abraham para con Dios, hasta dónde llegaría. Y Abraham dijo, llego hasta el final. Y así lo creyó, y de eso da testimonio el libro de Hebreos, capítulo 11. Entonces, según este verso 12, el ser aprobado implicaba varias decisiones, y cada una de ellas las debía seguir a ras. Cualquiera de ellas falla en el camino y al final no honra a Dios. Su obediencia, hermano, en todo nivel fue perfecta. No dejó nada a un lado. Cada una de sus decisiones juntaron los ingredientes para esa declaración final de Dios ahora. Entonces, muy importante, hermanos. Muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que por venir a congregarnos, hermano, estamos glorificando a Dios, hermano. Nada más mentiroso. Nada más engañoso. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, muy importante, hermanos. Y ya para terminar, miremos algunas bendiciones, porque es que cuando Dios nos dice que lo amemos por encima de todo, que lo obedezcamos a pesar de todo y que confiemos en Él plenamente a pesar de las circunstancias, es porque Dios tiene bendiciones maravillosas para nosotros, ya decretadas, ya declaradas. Entonces, bendiciones que obtuvo Abraham al ser contado como temeroso de Dios. Primero, dice en el verso 18, mire lo que dice el verso 18. En tu
tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Por cuanto obedeciste mi palabra, que es la voz de Dios. Y esto es muy importante. Cuando dice aquí que esto lo han torcido los dispensacionalistas, futuristas, él le dice en tu simiente, no en Israel, no en los judíos, no en nada de eso, eso es una mentira. En tu simiente, y Gálatas 3:16 dice, la cual es Cristo. Ojo, no en nadie más hay bendiciones. Solamente en tu simiente, no más. Y lo dice ahí y lo confirma Pablo en Gálatas, todo el libro de Gálatas. Y en el verso 16 dice exclusivamente, no hablando de muchas como si hablara de mucha gente, no, de uno, el cual es Cristo. O sea, qué bendición tan grande, hermanos, que ese Isaac se convirtiera al final en Cristo. Y que en Cristo estuvieran todas las bendiciones que Dios le prometió a Abraham para toda la humanidad. No para una nación, para todo. ¿Qué dice? Todas las naciones, ¿de dónde? No de Israel, de la tierra, incluyendo Israel. Entonces es muy importante porque hay una teología muy torcida que nos han enseñado. Entonces, en tu simiente, primer milagro que le hace Dios. Ahí, y eso está cumplido a plenitud. Y ojo que en el Nuevo Testamento usted va a encontrar más de 200 referencias que dicen en Cristo, en el Señor o en Él. Usted va a encontrar ahí que en Cristo es donde hay salvación, que en Cristo hay vida eterna, que en Cristo dice que somos benditos con toda bendición espiritual. Más de 200 veces dice en esa simiente, en Cristo. Más de 200 versículos, muchos más, en esas tres referencias, en Cristo, en Él, que es el mismo Cristo, o en el Señor, 3, y ahí encuentra usted. Hermano, qué bendiciones tan grandes por haberle sido fiel al Señor, por haber honrado al Señor. La prueba sobre Isaac fue quitada, ya. El Señor lo probó y le guardó la vida a Isaac, y a través de ahí vinieron las bendiciones. Abraham fue aprobado. Hermano, nosotros necesitamos ser aprobados en el temor de Dios, no en que nos congregamos o leemos mucho la Biblia. Y Abraham tuvo una visión de Cristo, que Cristo le dice por allá a los judíos, Abraham me vio y se gozó. Se cumplió ahí, en ese monte, cuando el Señor se le reveló también otro de los milagros de las bendiciones, que Dios se le reveló como Jireh, el proveedor, y le proveyó un carnerito a Cristo allá. Se gozó, ¿por qué? Porque él tenía que sacrificar a su hijo y vio a Cristo ahí enredado y se gozó porque ese carnerito le trajo vida a su hijo. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, qué hermosura, hermanos, nosotros poder entender que todo ese proceso de Abraham no fue probando simplemente el amor de Abraham, o la sinceridad de Abraham, o el deseo de servir a Dios, hermanos, sino el temor de Dios en Abraham. Ahora sé que temes a Dios. Hay un principio muy importante aquí para que nos quede, hermano. No podemos. Dios le entregó a Isaac a Abraham. Dios se lo entregó para que en su momento, como lo hizo él, dice que le devolvió, le entregó esa corona al Señor, se la devolvió a Abraham. No podemos poseer una corona a menos que estemos dispuestos a ponerla a los pies del Señor cada que la necesite o cuando Él la necesite. Y esa corona pueden ser muchas cosas materiales, puede ser nuestra propia vida, puede ser el amor por alguien más. Esa corona siempre debe estar dispuesta para el Señor.
Si decimos que amamos a Dios, hermanos, debemos probarlo. ¿A quién amamos más? Y qué importante, hermanos, que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Que cuando Dios, a través de su palabra, nos hable, hermanos, seamos prontos para obedecer y hacer la voluntad de Él, tal como Abraham. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Dios mío, porque a través de tu palabra, Señor, a través de todas tus escrituras, le has dado ese lugar preeminente, Señor, a tu temor, a ese temor reverente que habla de amor, de reverencia, de respeto, de honra, de admiración, de obediencia, de servicio a ti, Señor. No tanto miedo, sino honra. Señor amado, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Dios mío, nos vienes enseñando a través de tu palabra sobre ese primer ingrediente que es, Señor, tener presente tu carácter, conocerte, entenderte, conocer tus propósitos, los deseos de tu corazón, Señor, tus planes para nuestra vida. Ser consciente, Señor, de tu omnisciencia. Tú todo lo sabes, de tu omnipresencia, todo. Estás en todas partes, Señor. Y esa es la demanda tuya para tus hijos. Y el tercer ingrediente, Señor, de que nos pides es que te amemos, Señor. Primer mandamiento, por encima de todo. Que te obedezcamos en tu perfecta voluntad, Señor, prontamente. Y que en medio de ese proceso de obediencia, Señor, te creamos con fe plena de que tú harás lo que prometiste. Dios mío, te damos gracias, Señor, por esa obra preciosa que has hecho en la vida de tu siervo Abraham, Señor. En él, Señor, nos conectaste a todos nosotros, Señor. Nosotros estamos en la fe de Abraham, Señor, a través de su simiente, que es uno solo, que es Cristo Jesús, Señor, para gloria de tu nombre. Nadie más, nadie más. Todo lo demás es mentira. Solo Cristo y nadie más que Cristo. El Israel perfecto de Dios, Cristo. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Hermanos, quiero hacer un llamado, por favor, cerremos los ojos. Si hay alguien en este lugar, por favor, con los ojos cerrados, en un momento muy reverente. Si hay alguien en este lugar que siempre está en un proceso